Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia, amados amigos que nos están sintonizando y que están conectados allí desde sus casas en diferentes lugares de aquí de la ciudad, del departamento, de este país y también de otros países del mundo. Que el Señor les bendiga. Espero que el Señor hoy afirme sus vidas, les anime, les entusiasme a seguir este hermoso caminar con el Señor. Oremos en esta noche que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos y te queremos honrar y glorificar, Señor amado, con nuestras vidas, escuchando tu palabra, estando atentos a ella y muy dispuestos, Señor, a obedecerte, a creerte y a poner por obra, Señor, lo que tú hoy nos vas a instruir y nos vas a enseñar. Bendice a cada persona en esta noche, Señor, que está escuchando tu palabra, a la familia que está allí reunida. Ruego, Señor, que tú seas propicio a cada necesidad, a cada situación y que tu paz y tu presencia esté tocando y ministrando, Señor, las vidas que hoy estamos delante de ti. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida cristiana es la experiencia más maravillosa que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Encontrarnos con el Señor, ser renacidos de nuevo, ser nuevas criaturas, es una experiencia maravillosa. Sin embargo, en la medida que empezamos a caminar con el Señor, se presentan obstáculos, dificultades, adversidades, presiones, rechazo y muchas otras cosas que empiezan como a tratar de traer a nuestra vida opresión. Y eso podríamos llamarlo como la disciplina de Dios. Y es entonces donde empezamos a ver nuestro carácter formado, y la verdad es que ser disciplinados no es fácil soportarlo, pero la Biblia dice que trae un gran fruto. En esta noche queremos hablar acerca de eso, de la disciplina de Dios. Y quiero recordarles un poco acerca de lo que hemos hablado en los últimos miércoles, las últimas predicaciones, que tiene que ver con la fe. Y el escritor a los Hebreos estaba hablándoles a un pueblo que se había desanimado, que estaba viviendo pruebas, luchas, que estaba viviendo mucha oposición y que muchos de ellos querían volver al judaísmo, querían volver al mundo, querían dejar de caminar con el Señor debido a que por ser cristianos estaban siendo perseguidos, presionados, señalados. Y el escritor a los Hebreos les escribe de todos esos hombres de fe que honraron, que glorificaron al Señor, que terminaron su carrera aquí en la tierra, y de cómo hay tantos ejemplos que nos animan a seguir. Y ya el último ejemplo de fe que vimos fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que dice en el capítulo 12 que Él soportó la cruz con el gozo puesto delante de sus ojos y tenía que ver con tantas personas que iba a salvar. Hoy quiero hablarles también de cómo caminar en la fe, de cómo seguir adelante, y uno de ellos es entendiendo la disciplina de Dios. Así que vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos o a la carta a los Hebreos y veamos tres verdades que el apóstol allí quiere dejar en el corazón de los oyentes para seguir caminando en la fe. Entonces, mire por favor Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dejemos hasta ahí el texto que queremos mirar en esta noche, y queremos ver esas tres verdades que nos van a ayudar a caminar el camino de la fe. ¿Cuál es la primera verdad? La primera verdad que el apóstol quiere dejar en el corazón de los oyentes es que Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y el versículo 3 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta comunidad estaba siendo presionada, las pruebas, las dificultades, y eso hacía parte, o eso hace parte de la disciplina de Dios. Y en medio de las pruebas y de las dificultades podemos olvidar que Dios está usando precisamente esas situaciones para instruirnos y para ayudarnos a crecer en la fe. Este texto que está reflejando aquí el libro a los Hebreos es un texto que el rey Salomón escribió a su hijo dándole instrucciones, y él le dice: hijo mío, no olvides que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Debemos entender que en la vida cristiana, además del gozo, de la alegría, además de la satisfacción, del deleite en el Señor, de la paz, de tantas cosas hermosas que tenemos con Él, hay otra parte en la que debemos crecer, y es en ser hijos de Dios, en madurar como hijos de Dios, como siervos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, como jóvenes del Señor. Y la disciplina para ninguno es buena. De hecho, la disciplina y toda disciplina requiere esfuerzo. Al comienzo sentimos mucha presión, mucho dolor. A veces quisiéramos dejar de lado algún ejercicio, alguna disciplina deportiva que tal vez estemos haciendo, porque eso produce la disciplina al comienzo, produce tal vez opresión, dolor, cansancio, y eso nos puede desanimar. Y de hecho el libro a los Hebreos está hablando a un pueblo que se estaba desanimando en la vida cristiana, y por eso el escritor les recuerda que la disciplina de Dios, la disciplina hace parte del crecimiento de la fe, y que la disciplina de Dios, en la disciplina de Dios Él usa las pruebas, las dificultades, la oposición, la persecución, la enfermedad, las situaciones difíciles en la casa, los vecinos que son un poco pesados, los amigos que también se burlan o molestan, los jefes que tal vez colocan sus ojos sobre algunos de los cristianos por el hecho de ser cristianos, para molestarles, para incomodarles, y todo eso hace parte de la disciplina de Dios.
Y quisiera preguntarle en esta noche, amado hermano y amigo, ¿está sintiendo la disciplina de Dios? ¿Está sintiendo en su ser, en su corazón, en su mente, cómo Dios le está instruyendo y está usando algunas cosas que no son cómodas para nosotros y que eso tal vez le haya desanimado en la fe? Bueno, bienvenido a la iglesia del Señor, bienvenido a la familia de Dios. Todo hijo de Dios va a ser disciplinado. La misma palabra del Señor dice acá que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Es decir, todos los que llegamos a disfrutar de la salvación también vamos a experimentar la disciplina de Dios. Todos, no hay un hijo que no haya recibido la disciplina de Dios. De hecho, el mismo ejemplo es nuestro amado Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Él sí que soportó la disciplina, Él sí que fue instruido, Él sí fue el que soportó tantas adversidades y en medio de eso trajo bendición a cada uno de nosotros. Todos como hijos de Dios vamos a experimentar la disciplina. Entonces, amado hermano y amigo, si por alguna situación está experimentando, soportando, sufriendo alguna situación, alguna circunstancia difícil para su vida, anímese sabiendo que no solamente usted, sino todos nosotros estamos siendo instruidos y disciplinados en la maduración de nuestra fe, en nuestro caminar hacia el cielo. La Biblia dice también que si se nos deja sin disciplina, ya no seríamos hijos, sino bastardos, es decir, hijos ilegítimos. Y como padres sabemos que nuestros hijos requieren disciplina, que ellos necesitan levantarse en la mañana, que ellos necesitan hacer algunos deberes en el hogar, que ellos necesitan tomar responsabilidades dentro de su ambiente de estudio. Y la verdad es que no va a ser fácil ni va a ser cómodo para los hijos, pero es necesario para cada uno de ellos para que crezcan siendo hombres y mujeres de bien. Asimismo, nuestro Padre Celestial, Él está obrando en cada uno de nosotros porque quiere que seamos hijos, que lo representemos bien, hijos que seamos de bendición donde quiera que Él nos coloque. Si dejamos de ser disciplinados o instruidos o educados en el camino del Señor, ya no seríamos hijos de Dios. De hecho, sería un padre irresponsable, pero nuestro Dios es un Padre responsable, es un Padre santo, es un Padre bueno. Y en medio de esa bondad, de esa misericordia, nos debe pasar por la disciplina para formar carácter de hombres maduros, santos, buenos, leales, que sean de bendición donde quiera que estemos. Así que esa primera verdad que debemos entender es que en la vida cristiana, nuestro Padre Celestial nos disciplina como hijos. Esa es la primera verdad. Pero lo otro que dice la palabra del Señor, y veámoslo en los versículos 9 al 11, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La otra verdad que debemos entender dentro de la disciplina de Dios es que esa disciplina tiene un propósito. Dios tiene un propósito al disciplinarnos y hace la comparación con nuestros padres. Dice que nuestros padres en el pasado, cuando éramos pequeños, cuando nos estaban instruyendo y educando, dice que ellos nos disciplinaban. Tal vez tuvimos algunas pelas o algunas, en palabras nuestras, como algunas muendas, es decir, algunos castigos, algunos azotes. Algunos utilizaron tal vez el cable de la plancha, o de pronto algunos llaman a algo el estuche, las peinillas, unos cueritos que están ahí, que están como en
en hileritas que se llaman los ramales. Entonces nuestros padres nos disciplinaban, nos castigaban, a veces a ellos se les pasaba la mano. A veces ellos no instruían pensando en edificar, sino tal vez en descargar toda la ira y todo el enojo que le produjimos por alguna desobediencia, por hacer las cosas mal. Y dice aquí la Escritura, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía y los venerábamos, es decir, los seguíamos respetando, los seguíamos amando, les seguíamos obedeciendo. Y dice, ¿cómo no vamos a amar mucho más al Padre de los Espíritus? Es decir, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Dios, que Él nos ensaña con nosotros, que Él no está descargando su ira contra nosotros, aun cuando a veces pareciera que Él de pronto nos ha descuidado o que está ensañado. No es así. Cada situación y cada dificultad tiene un propósito de Dios para que maduremos en la fe. Yo recuerdo que con mi enfermedad desde los 8 años hasta los 24 años más o menos, una enfermedad de los huesos, un año más o menos inválido y otro tanto soportando una enfermedad que era aguda, que seguía, que persistía, que no paraba. Yo a veces preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo? Algunas veces me quejaba delante de Él, otras veces peleé con Él cuando no era cristiano, cuestionándole mi enfermedad, que por qué otro no la tenía y yo sí. Y en medio de todo eso, nosotros peleábamos con Dios. En medio de esas situaciones adversas, nosotros nos incomodábamos. Pero sin embargo, un día llegué a los pies del Señor y entendí que aún en medio de esa enfermedad Dios me estaba preparando, Él me maduró, Él me enseñó a depender de Él, Él me enseñó a orar, a confiar, a insistir, a seguir glorificándolo y amándolo. Y cuando todo eso ocurrió en mi vida, cuando hubo todo ese propósito de Dios de santidad, de madurez, de descansar en Él, de amarlo a pesar de, sin entender mucho, pero creyéndole a Él y entendiendo que la salvación es lo más grande, entonces más adelante el Señor me regaló la sanidad completa. Pero cada situación adversa, amado hermano y amigo, tiene propósitos de Dios. Ese hijo que está allí rebelde, que está en las drogas, aun cuando no es el propósito de Dios que esté así, eso fue ya consecuencia de las decisiones que pudo haber tomado ese jovencito, esa jovencita. Pues todo eso lo usa el Señor también para bien suyo, para orar más, para implorar, para tener más paciencia, para seguir insistiendo en cada circunstancia de la vida que estemos pasando. Eso Dios lo va a usar para bien nuestro, y eso hace parte de la disciplina de Dios. Entonces, si estamos siendo disciplinados por el Señor, si estamos siendo instruidos por Él, amémoslo, honrémoslo. Hay un propósito bueno detrás de cada adversidad. La Biblia dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cada enfermedad, esa situación que usted ora y pareciera que no hay respuesta o que Dios no escucha, allí hay un propósito de Dios, allí Dios está trabajando en su carácter. Creo que es momento de decirle al Señor, Señor, con esto que me está pasando, con eso que nos está sucediendo como familia, con eso que nos está sucediendo como pareja o como hijos o como hermanos o como empleado o como estudiante, ¿qué propósito tienes para mi vida? Enséñame a orar de la manera que tú esperas que yo lo haga. Apreciado hermano y amigo, Dios tiene un propósito en cada una de las adversidades que estemos pasando. La disciplina de Dios tiene un propósito para los que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero si ya conocemos dos verdades, Dios disciplina a sus hijos y Dios tiene un propósito con esa disciplina, la tercera verdad es que los hijos deben responder o los hijos deben reaccionar a esta disciplina de Dios y deben reaccionar de la mejor manera, deben de responder como Dios espera que lo hagan. Mire lo que dice el versículo 12 en adelante. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego hace una advertencia, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay varias cosas que el Señor advierte en medio de esas palabras de ánimo que da para que ninguno se devuelva en la fe, para que ninguno vuelva atrás, para que ninguno se salga del camino. Y lo primero que yo quiero decirle, amado hermano, es que Dios espera que con esta palabra usted tome nuevas fuerzas, que al entender que la disciplina hace parte del plan de Dios y que Dios está en medio de nosotros ayudándonos, que nos está santificando, purificando, entonces debemos tener fuerzas. Que si nos damos cuenta que la disciplina no la vive un solo hijo, sino todos los hijos de acuerdo al propósito de Dios, entonces nos animamos sabiendo que hay otros que están soportando la disciplina y que por ellos también hay que orar, como ellos también están orando por nosotros. Entonces tome fuerzas en el Señor. Este pueblo parecía que las rodillas estaban paralizadas, que las manos estaban caídas. Eso da una imagen de alguna persona, de alguien que se ha dado por vencido, de alguien que ya no quiere seguir adelante. Pero la voz del Señor, el ánimo del Señor, la exhortación de Dios, las palabras de ánimo es: levanten las manos. Esas rodillas que están paralizadas, que no quieren caminar, sigan avanzando hacia adelante, creciendo en el Señor, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo lo que nos corresponde hacer. Tome fuerzas en el Señor. Padre, oro en el nombre de Cristo, que mi hermano que está allí, que se ha sentido cansado, que se ha sentido desmayar, que llega un momento de la prueba, de la disciplina, donde nos quebramos, oro en el nombre de Jesús, que renueve las fuerzas, que les levantes, que esas manos caídas, Señor, sean levantadas en el poder de tu Santo Espíritu, que esas rodillas que no han podido, Señor, avanzar, ahora empiecen, Señor, a tomar fuerzas, flexibilidad y sigan avanzando hacia adelante en el nombre de Jesús. Pero también dice la Biblia que haced sendas derechas para que lo torcido no se salga del camino y sea sanado. Es decir, tomar un camino de justicia, de ser correctos. A veces en medio de la disciplina, en medio de la prueba, somos tentados a hacer cosas que a Dios no le agradan. Somos tentados a hacer cosas que agradan a las demás personas para que ya no nos molesten, no nos incomoden, no nos presionen o no se burlen. Pero la Biblia dice haced sendas derechas, es decir, sigamos haciendo lo justo, lo correcto. Y recuerden que lo correcto es lo que Dios dice, no lo que la mayoría dice. Así que somos llamados a ajustarnos a la palabra del Señor y a seguir creyéndole a Él y a seguir obrando conforme lo dice su palabra. Lo otro que dice aquí la Escritura, y quiero centrarme un poquitico aquí, amados hermanos, es que tengamos mucho cuidado de que en nuestro corazón vaya a brotar alguna raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Es un veneno que se crea en el corazón. Y que es un veneno que empieza a tomar nuestro corazón, nuestra mente, luego pasa a nuestros labios, a nuestras acciones. Recordemos el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto, ellos también fueron disciplinados o instruidos. Y en medio de ese desierto, cada vez que tenían hambre o sed o había alguna situación que los llegaba al extremo, ellos empezaban a hablar mal de Dios. La amargura nos lleva a maldecir, y nos lleva a maldecir porque hemos tenido un concepto errado de Dios, porque en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la prueba, algunos dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y tenemos una mala concepción de Dios y de la vida cristiana, y es que si yo soy cristiano, entonces todo me va a ir bien, todo me va a sonreír, todo va a ser color de rosa, y la verdad, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana también incluye
tiempo de disciplina, de pruebas, de adversidades, porque por ella nosotros somos santificados, somos purificados, somos madurados y vamos adquiriendo mayor responsabilidad, y nuestro carácter, conforme al de Cristo, se va formando. Y como decía antes, la disciplina al comienzo no es cómoda, no es agradable, pero dice la Biblia que luego da frutos apacibles de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Pero si alguien no soporta la disciplina, entonces empieza a pensar mal de Dios, empieza a tener una mala imagen del Padre. Y así como tiene esa mala imagen en la mente y en el corazón, luego lo dice con sus labios. Y luego empieza a contaminar a otros, luego empieza a hablar mal de las cosas de Dios, empieza a cuestionar los propósitos de Dios, empieza a cuestionar la iglesia, los pastores, los hermanos, a los líderes, y ese corazón contaminado empieza a dañar a otros. Y dice la Biblia que nos cuidemos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Muchos contaminados. La amargura en la vida cristiana estorba para seguir el camino de Dios. Una persona amargada en la vida cristiana no va a poder seguir adelante. Una persona amargada va a seguir caminando, quejándose, hasta que un día se sale del camino, hasta que un día vuelve atrás, y lo más triste es que puede llevarse a otras personas con él o con ella. Porque al amargar a otros, al hablar mal del Señor, de la vida cristiana, que tan dura, que no es posible, que yo no sé por qué Dios coloca estas cargas tan difíciles, toda esa clase de cosas empiezan a dañar el corazón de otros, y esos otros también pueden dejar de alcanzar la gracia del Señor, es decir, perder la salvación. Así que, amado hermano, si hay alguna raíz de amargura, si hay alguna situación que le está doliendo, le está incomodando, le está afectando, que de pronto usted tiene cosas guardadas en su corazón para con Dios, es tiempo de hablar con el Señor, es tiempo de sincerarnos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de decirle, Señor, ahora entiendo que lo que me está pasando hace parte también de la disciplina, pero no es porque quieras dañarme o sacarme de la vida cristiana, sino que me quieres es purificar y santificar. Mire lo otro que dice la Biblia allí, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esta advertencia a lo que Dios está hablando y que los hijos debemos responder es cuidarnos de la infidelidad al Señor. Cuidarnos de la infidelidad. Dice, tengan mucho cuidado, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que vendió su primogenitura. Esaú fue el hijo mayor de Isaac, y él tenía el derecho como hijo primogénito de la bendición y tenía una autoridad especial sobre la familia. Pero dice la Biblia que un día él llegó del campo, y él llegó muy cansado, muy fatigado, y él le pidió a su hermano Jacob de ese guisado de lentejas tan rico que olía, y Jacob aprovechó ese momento para decirle, yo te doy de estas lentejas, pero tú me vendes tus derechos como hijo mayor. Y dice la Biblia que Esaú en ese momento dice, ¿para qué me va a servir a mí el ser hijo mayor? Te la dejo a ti. Él menospreció algo valioso, algo hermoso que se le da por derecho a los hijos primogénitos por un momento de satisfacer una necesidad, de deleitarse en la comida. Y aquí lo están tomando como ejemplo de una persona profana, una persona que no valoró las bendiciones y los derechos que Dios le estaba dando como hijo mayor. Y él, en un momento de querer deleitar su cuerpo, de disfrutar de una comida, vendió algo mucho más valioso. Aquí el autor a los hebreos les está diciendo, amados hermanos en la fe, si hay algo valioso que ustedes tienen es la salvación en Cristo, es Cristo mismo. No vaya a ser que por el momento de presión que están viviendo, por las adversidades que están afrontando, ustedes vayan a dejar al Señor de lado.
que lo vendan por un momento de placer. Aquí también habla de inmoralidad. Hoy muchas personas y muchos jóvenes están vendiendo la salvación por un minuto, por unos momentos de pornografía, por tiempos de sexo, por tiempos de libertinaje, por tiempos de deleites temporales del pecado, la música mundana, las fiestas, la cerveza, las discotecas, las tabernas, muchas otras cosas que no agradan al Señor y tienen el valioso tesoro de la salvación y lo están vendiendo por un momento de placer. Y acá dice la palabra que estas personas, que no vaya a ver que alguno de estos hijos vaya a vender su primogenitura, vaya a vender lo más valioso que el Señor le ha dado, que no haya de esos Esaúes dentro de nosotros. Amado hermano, amado amigo en Cristo, valore su salvación, valore la vida cristiana, valore el cielo, valore la eternidad, valore todas las bendiciones que nos son dadas en Cristo Jesús. No vaya a vender su salvación, no vaya a vender todo lo que el Señor le ha regalado por un momento de placer, por volver al mundo, por irse tras los caminos que muchas personas están hoy disfrutando. Escúcheme por favor, nosotros los que somos de fe, los que caminamos de la mano del Señor, soportamos las pruebas, enfrentamos las adversidades, soportamos las enfermedades, las situaciones que se nos puedan presentar de la mano del Señor con gozo, sabiendo que Él está con nosotros, que hay un cielo que nos espera, que hay unas bendiciones eternas, que hay una eternidad con el Señor y ese es nuestro tesoro. Eso es lo más valioso que nosotros tenemos. Nosotros no vendemos al Señor, nosotros no lo cambiamos por cosas tan baratas como el pecado. Es verdad que a veces la tentación es mucha, que tenemos debilidades, que hay cosas a veces donde estamos como que sentimos desmayar, pero con todo y eso el Señor nos va a dar fuerza y vamos a seguir adelante. Amado hermano y amigo, tome fuerzas en el Señor, levante sus manos caídas, que sus rodillas hoy paralizadas vuelvan a tener movimiento y avance en el Señor, que usted pueda menospreciar lo que el mundo hoy le ofrece y pueda volver a mirar a Cristo. Hemos caminado un trayecto, no nos vamos a quedar a la mitad del camino, vamos a seguir avanzando porque pronto el Señor viene por su iglesia y va a recompensar, y vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que valió la pena y que era lo mejor seguir al Señor en medio de estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas 3 verdades que has colocado en nuestro corazón, de que tú como Padre nos disciplinas, Señor, con el propósito de que seamos santos, que crezcamos en la fe, que nos parezcamos a Cristo, que seamos los mejores hijos tuyos. Pero también tú estás esperando, Señor, que reaccionemos a esa disciplina, no con amargura, Señor, no desmayando, no volviendo atrás, sino por el contrario, Señor, caminando hacia adelante, valorando la fe, agradeciéndote, Señor, por este regalo y este tesoro tan grande que es la salvación, que eres tú mismo, Señor. Oro que animes a la iglesia. Señor, que les des ánimo, que les consueles, que les levantes, que tomen aire nuevamente, que puedan hacer un momento de descanso en ti, Señor, escuchando esta palabra, para levantarse con toda la fuerza que da tu Santo Espíritu para seguir avanzando, Señor. Dios, bendice a mis hermanos, bendíceles, hazles recordar, Señor, y muéstrales tanta bendición que hay en ti. Señor, que no hay nada mejor que tu presencia, que no hay nada más hermoso y más deleitoso que tus caminos para los que te amamos, Señor. Ayúdales, Señor, renueva la mente, sana, limpia el corazón, quita toda amargura, Señor, y trae el gozo de tu salvación y de tu presencia. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amigo, que el Señor como Padre hoy le abrace, le anime y le ayude a seguir adelante. Un abrazo, que el Señor les bendiga.